No sé si ustedes se han percatado que cuando se están haciendo las elecciones, la prensa, la radio, hacen encuestas. Si hoy fueran las elecciones, ¿quién ganaría? Y dice, ganaría en primer lugar tanto porque tiene tanto. Esos informes los va escuchando el candidato y va el candidato que tiene menos posibilidades de ganar, para no perder curules, para no perder ventajas, beneficios. ¿Qué va a hacer? Se va a unir al candidato que tiene mayor ganancia, y eso va a consolidar la ganancia de un candidato como el de la mayoría de votos. En otras palabras, los partidos políticos, para no perder participación dentro del juego electoral, se van a unir a aquellos otros partidos o a aquellos candidatos que tienen mayor votación electoral. ¿Eso qué forma? Un oligopolio de colusión. En otras palabras, un mercado imperfecto dentro de los mecanismos del voto. Los avales políticos, y sobre todo porque garantiza la permanencia, va a garantizar la permanencia de gobiernos de tradición u oligárquicos. En otras palabras, la concentración del poder político. Entonces en Colombia generalmente siguen ganando los mismos, y ganan los mismos independientemente de cómo la sociedad pueda juzgarlos, porque yo diría que casi no está primando el voto de la ciudadanía, está primando ese aval político. Yo veo esa parte del aval político como una forma del partido político mantener su hegemonía, mantener su liderazgo. Entonces el partido político va a avalar al candidato que tenga mayor posibilidades de ganar, y el candidato que más posibilidades tiene de ganar es porque de pronto ha sido más conocido, de pronto ha sido presentador de noticias, de pronto ha tenido un programa que lo ha mostrado y que a la gente le ha gustado, es decir, que es una persona cuyo nombre suena conocido. Entonces allí hay una estrategia de mercadeo, y se va a mercadear la imagen de ese político, y a su vez ese candidato va a celebrar alianzas con grupos de votantes. Por ejemplo, va a visitar juntas de acción administrativa locales, va a hablar con los líderes de estas juntas de administrativas locales, va a hacer compromisos con ellos para que ellos inviten a las personas que integran esa junta administrativa local para que apoyen este candidato. Es decir, la comunidad va a intentar, o el líder de la junta administrativa local va a intentar unirse al candidato de mejor perfil para apoyarlo en su elección. Y al apoyarlo, ese candidato hace promesas, ¿cierto? Va a hacer pagos de favores. En otras palabras, no se está eligiendo tanto por un verdadero programa de gobierno, sino por las alianzas que se logren hacer. Obviamente que hay promesas, y algunas de las promesas se cumplen, pero otras no se cumplen, porque vienen y plantean teóricos como Kenneth Arrow, cuando se hacen esas promesas, hasta qué punto las promesas que se están haciendo son eficientes y efectivas, es decir, existen los recursos para cubrirlas. Hay candidatos que lo que le importa es celebrar el acuerdo, celebrar el acuerdo con esa comunidad, pero sí va a tener el dinero para cumplir, y si no lo tiene, entonces la comunidad puede quedar chasqueada. La comunidad se da cuenta que el candidato les falló, entonces él puede cumplirle a unos y a otros no cumplirles, porque no está en el presupuesto,
no alcanzó el dinero, ¿de acuerdo? Entonces él va a tratar de manejar políticamente estos incumplimientos en los acuerdos, va a tratar de hacer otros pagos en favores menores, ¿de acuerdo? Eso es lo que se puede llegar a generar. En otras palabras, va a ser típico de una economía, de mercados imperfectos, como en este caso de oligopolio imperfecto. Para que el voto en blanco tenga poder en la moralización del Estado, afirmo en mi documento, es necesario la unión solidaria de los votantes, lo cual solo es posible no como complot, sino como conciencia de responsabilidad política ciudadana. ¿Y cómo se logra eso? Cuando la gente es consciente realmente por lo que está votando, cuando la gente entiende la importancia que implica elegir en favor de una comunidad y no en favor de intereses privados o particulares. Porque la mayoría de la gente puede votar por un plato de comida, vota por la promesa de un trabajo, pero mire que esos son beneficios particulares, nunca beneficios de la comunidad. La gente debe evaluar qué bienes realmente necesita nuestra comunidad en bienes públicos, qué bienes son necesarios, bienes meritorios como la educación, bienes meritorios como la salud, bienes públicos meritorios como la recreación. Recuerden que los bienes meritorios son bienes que la sociedad necesita para corregir los desequilibrios que se generan en las libres economías de mercado. En una economía libre de mercado, en una economía de mercado, en una economía donde no participara el gobierno, la gente que quisiera estudiar o que quiere estudiar, o la gente que estudia, es la gente que tiene con qué pagar un colegio, con qué pagar una escuela, con qué pagar una universidad. La gente que recibe tratamiento de salud es la gente que tiene con qué pagar los servicios médicos. La gente que necesita recreación es la gente que tiene con qué pagar los servicios, los costos de la recreación. En otras palabras, la gente que tiene vivienda es la gente que tiene que comprar una vivienda. Los demás se quedan sin educación, sin salud, sin vivienda, sin recreación, sin alimentos. Eso aumentaría el desequilibrio social, aumentaría la violencia, aumentaría el desencanto y haría ver que las personas que más tienen son las más importantes y las personas que menos tienen son menos importantes. Dígame, yo le pregunto, ¿usted vale más o menos que el otro? En una economía con mercados oligopólicos imperfectos, unos valen más, otros valen menos. Por lo tanto, cuando John Stuart Mill, cuando Adam Smith habla en la necesidad de la educación pública, en la solidaridad, en la simpatía, están diciendo cómo corregir esos desequilibrios del mercado. Y ello lo logran establecer nuevamente en la economía de la elección pública cuando pensadores como Buchanan, como Wicksell, como Kenneth Arnold van a empezar a estudiar, van a argumentar cómo se deciden bienes sociales, cómo lograr el equilibrio de bienes sociales. Eso es la teoría de la elección pública, cómo la gente elige qué bienes necesitan y cómo lograr un equilibrio macroeconómico. De acuerdo a los clásicos, es a partir de una educación en ese sentimiento de la simpatía. Si ello ocurre, entonces se pueden cambiar los hábitos. Si ello ocurre, la sociedad puede crecer mucho más.
de acuerdo a este modelo, entonces hay bienes que son meritorios que la sociedad debe apoyar en su ejecución. Entonces es necesario, en el uso eficiente de los recursos, que la comunidad pueda decir: hay bienes que son excluyentes, hay bienes que son rivales, hay bienes cuyo costo de producción son mayores que cero, pero son bienes que son altamente necesarios para la sociedad, como la educación. Entonces el gobierno puede ofrecer sistemas de educación a través de educación pública y garantizar que ese bien público de la educación sea un bien no de cobertura, sino un bien de calidad, que la calidad de la educación que recibe un niño de estrato alto sea igual a la calidad en la educación que recibe un niño de estrato bajo. De esa manera se garantiza que todos los hombres nacen libres e iguales ante la ley, como lo establece la Constitución Política Nacional. De igual manera, si todo hombre tiene derecho a ser feliz y a tener una vida digna y de calidad, entonces, señores, el gobierno debe crear mecanismos de subsidios, debe crear mecanismos de recolección de impuestos que puedan mejorar la distribución de bienes privados en el mercado. Por decir algo, la vivienda. ¿Cuánta gente de estrato 1 y 2? Gente que ganan menos de 1.800.000, no tienen vivienda. ¿Cuánta gente de estrato 1 y 2 que están ganando entre 1.300.000? No tienen, que ganan entre 644.500 y 1.300.000. Son personas que no tienen vivienda y aspiran a tener vivienda. ¿Cuánta gente no quiere vivienda? Entonces, como la vivienda dignifica al ser humano, porque una cosa es vivir, tener vivienda, y otra cosa es no tener vivienda. Y hay gente que inclusive duerme en la calle, y esas personas que duermen en la calle, los habitantes de la calle, como que pierden su dignidad humana, como que no son vistos por los demás, por las demás personas, como que no es visto como otro ser humano, como que no nos importa, como que no nos duele. Entonces, para que el ser humano no pierda su dignidad de ser humano, de persona humana, es necesario que el gobierno ayude, estimule a la creación de viviendas para personas de más bajos ingresos. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Crea mecanismos de impuestos, como por ejemplo el 4x1000, que financia a Fondo de Garantías Financieras. Y el Fondo de Garantías Financieras le garantiza a la empresa constructora de viviendas para estrato 1 y 2, que si las familias no alcanzan a pagarle, o no pueden pagarle, o pierden el empleo, el gobierno les cubre el valor de la construcción, es decir, que el constructor no pierde. De esa manera, las personas que más tienen pagan más impuestos y hacen un canal de distribución. Mire que eso es parte de una política pública, mire que eso hace parte de la teoría de la elección pública, que es muy fundamental en instituciones que como la ESAP están formando administradores públicos, están formando los futuros líderes del mañana en lo social. De igual manera está la recreación. La recreación es un bien que la gente necesita para bajar el estrés, para extensionarse, para fortalecer sus lazos con la familia. Y mire que la Constitución dice que la familia es la célula de la sociedad, y por lo tanto es deber del Estado conservar la familia, preservar la familia. Claro, porque es la célula de la sociedad. Entonces, ¿cuánta gente necesita ser atendida? Con la recreación, con el espacio libre. Mire, si el Estado no regula esa parte, si el Estado no lo regula, entonces la gente trabajaría todos los días. Véanse una película muy linda que llama El precio del mañana. En El precio del mañana la gente tiene que trabajar para poder vivir
tener más horas de vida. Y dependiendo de las horas de vida que tenga, pues la persona puede disfrutar del espacio. Pero cuando se le acaban las horas de vida, ya la persona muere. Entonces, ¿qué tal si la persona puede llegar a tener tiempo de ocio para pasarlo con la familia? Que todo no sea trabajo. Entonces, de acuerdo a ello, dentro de la teoría de la elección, tenemos en cuenta la recreación como bien público necesario, como bien público meritorio. Entonces, se crean normas que le permite a una persona, por ejemplo, le permite a una persona, digámoslo así, tener un día de descanso remunerado a la semana, está por norma. Cada año tener 15 días libres, ¿cierto? Remunerados, eso es. Tener días de descanso, días para esparcimiento, y a su vez le ofrecemos algunos bienes para que la gente más pobre pueda irse a disfrutar y pasar en familia, como en los pies descalzos, en el Parque de los Deseos, ¿cierto? El planetario, el Museo de Antioquia, donde la gente puede ir y compartir, donde la gente puede mejorar sus lazos de familia. Entonces la recreación se convierte en un bien meritorio, ahí estaría la condición. Bueno, esa sería pues como la parte del voto en blanco. Finalmente, ¿qué modelo propongo dentro del sistema de votación, dentro de mi libro? Finalmente, ¿qué propongo para que terminemos? Mi libro de ética, de ética pública y de la responsabilidad, mi libro propone, al finalizar esta parte, va a proponer la necesidad de que cambiemos el sistema electoral para evitar los oligopolios, para evitar los mercados imperfectos del mercado del voto. Para evitarlos es necesario, afirmo en mi texto, que se nombre un grupo de tecnócratas que evalúen los programas de gobierno. Es decir, que los candidatos, las personas que quieran ser, por ejemplo, los alcaldes de Sabaneta, presenten qué proyectos van a realizar o su plataforma de gobierno, cómo la van a realizar, y que los tecnócratas estudien las diferentes propuestas, las evalúen en su pertinencia y que sean tecnócratas, es decir, de los mejores docentes en el campo de la economía, en el campo de proyectos, en el campo de territorio, en el campo de contabilidad, en el campo de las finanzas, en el campo del ordenamiento logístico, que evalúen las propuestas. Las propuestas que son realmente viables serían las que se les entrega a la comunidad. Y ahí sí, los responsables de cada propuesta la sustenten ante toda la comunidad, cómo la van a hacer, cómo la van a financiar. Y una vez así se logre, entonces quede el candidato realmente mejor. Y de esa manera eliminamos los partidos políticos. Y al eliminar los partidos políticos, quien realmente está eligiendo es la sociedad. Y está eligiendo a aquel gobernante con mejor programa de gobierno. Esa es mi propuesta, señores. Espero que les haya gustado esta charla y gracias por su asistencia.